Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es una sesión más de La Mesa Redonda. La Mesa Redonda. Piénselo bien. Y bueno, pues hoy tenemos un programa nuevamente dedicado a las letras, dedicado a los cuentos, porque creo que eso nos ha gustado a todos y esto ha sido muy, muy revelador. Este género literario que nos permite dos cosas. Uno, invitar a la fantasía a que nos dé un rato extremadamente agradable, y la otra, no darle tiempo ni a que se desgaste la historia ni que te aburras con ella, ¿no? Exacto. Y tercero, un tercer punto más, encima de todo lo anterior, es inevitablemente, y en todos los casos que hemos tenido, bueno, que en los casos me refiero de lectura, hemos encontrado una reflexión muy profunda, ¿no? Exactamente. Así que nuevamente estamos en ese mood, nuevamente estamos platicando de vamos a tratar el programa con ese subgénero, los cuentos cortos. Así es. ¿Qué me cuentas, mi estimado maestre? Pues eso, ¿no? Que está bien interesante esta expresión de la literatura, donde lo más interesante, lo más importante es cómo podemos, de relatos tan breves, nos hacen reflexionar tanto. Uh-huh. Y pues ahí la fascinación. Diablete. Muy buenos días a quienes nos escuchan vía Facebook, YouTube y emisoras.com.mx. A esta edición número, perdí la cuenta, de lo que bien podríamos llamar la mesa de Diccionópolis. Puntos extra para el que entienda la referencia. Pero bueno, sí, procedemos con más ejemplos de los llamados microcuentos, ¿no es cierto? Oye, y fíjate que todavía faltó, otro punto de apreciación para los microcuentos. Y es que es reconocer la genialidad de esos autores para generar en unas cuantas líneas una historia que puede ser compleja, bien contada, bien adecuada bien a la mente de los lectores. Y eso no es fácil, ¿no? Sí, ¿no? Decía don Eulalio Ferrer que pues para él cada anuncio era una película de 30 segundos. Y el chiste era hacer una gran historia solamente en 30 segundos. Bueno, creo que aquí pasa lo mismo. Insisto, eso me parece que es la siguiente genialidad, además de la que ya mencionamos. Sí, fíjate que, aunque es diferente el medio, pero hoy en el examen de los chicos de fotografía, que pues para los que no sepan, tengo el podcast de La imagen tiene la palabra, y en ella hablamos de fotografía y muchas veces los chicos hablan de sus ejercicios. Fue una lástima que hoy no se pudiera porque pues, era examen. Tenían que crear una historia con imágenes. Y hubo historias muy, muy, muy interesantes, muy divertidas también. Y pues eso, sin palabras, en este caso con ellos, era sin palabras contar una historia. Entonces también tienes que ser muy contundente, tienes que ser muy preciso en el universo que vas a presentar. Sí, exactamente. Así que, pues bueno, pues no. Entremos a la carnita, ¿no? Como ves. Muy bien. Antes de pasar directamente a los microcuentos, les quiero leer rápidamente este cuento que es un poco más extenso. ¿Se acuerdan del libro de arena de Borges, que lo leímos? Más o menos tiene esa extensión. Este cuento está inspirado tanto en el libro de arena como en el Aleph, también de Borges. En el cuento, no lo he traído, me gustaría traerlo para leerlo, pero es un poco más extenso y tiene cierto grado de complejidad. Entonces, no me parece luego tan oportuno traerlo para que lo leamos aquí, porque el espectador puede perderse. Okay. Sin embargo, en el Aleph, el protagonista descubre un punto donde convergen todos los puntos. Y es testigo de toda la historia de la humanidad. Todo sucede al mismo tiempo en un solo punto. Bueno, este cuento está inspirado en el libro de arena y en el Aleph. El cuento se llama El sonido de la arena. Ok. César Armengol no era un audiófilo, era un devoto. Para él, un buen amplificador era una especie de altar portátil y cada bocina, un templo donde el aire aprendía a vibrar con dignidad.
Vivía rodeado de cables trenzados como serpientes dóciles y perillas que giraban con la solemnidad de quien invoca un viejo espíritu. Una noche, mientras movía un mueble para instalar un ecualizador nuevo, una pieza antigua, sin marca, comprada a un vendedor que desapareció al doblar la esquina como si nunca hubiera existido, escuchó algo imposible, un susurro, un murmullo tenue que no venía de ninguna bocina. La esquina izquierda del cuarto, ese rincón que siempre evitaba por pura superstición doméstica, devolvía el sonido con una profundidad extraña. Probó palmear, chasquear los dedos, tararear. Cada gesto regresaba multiplicado como si la pared guardara ecos que no eran suyos, recuerdos de otros tiempos. Movió el aparato misterioso hacia ese punto. Al conectarlo, las luces parpadearon con un ritmo casi orgánico. Entonces ocurrió. Primero escuchó la lluvia, no la de su calle, sino la que caía en las ciudades que jamás había visitado. Luego voces, discusiones en lenguas que no conocía, plegarias antiguas, llantos que parecían tan cercanos como de un vecino discreto. Después risas infantiles, motores oceánicos, aleteos mínimos. Escuchó a su padre llamándolo por primera vez hijo. Escuchó a su hija llamándolo por primera vez padre. Escuchó sus últimas palabras antes de morir. Escuchó que alguien le leía el cuento titulado El sonido de la arena. Escuchó el mundo entero respirando en su oído. No era un ruido, era una sinfonía vasta, inabarcable. Un libro de arena hecho de sonido, infinito, inagotable, siempre distinto, donde posaba la atención, encontraba un universo acústico en miniatura, un Aleph sonoro. César sintió vértigo y fascinación. Cada noche volvía a ese punto como quien regresa a un portal prohibido. Escuchaba tormentas naciendo y extinguiéndose al otro lado del planeta, conciertos callejeros en barrios oscuros, susurros clandestinos de amantes que jamás conocería. Y entre todo, también escuchó su propia voz, pero en tiempos que no podía ubicar. Descubrió que aquel aparato no reproducía el mundo, lo convocaba. Era un oído absoluto conectado al tejido mismo del tiempo. Pero cada revelación trae su precio. Con los días, César comenzó a escuchar incluso cuando el dispositivo estaba apagado. Las paredes dormidas de su casa murmuraban, las tazas tintineaban en idiomas remotos. En sus sueños ya no soñaba, recibía frecuencias. Comprendió que había abierto una puerta que no sabía cerrar. Una madrugada, agotado pero lúcido, regresó al rincón, apagó todas las luces, colocó sus manos sobre el aparato y pronunció apenas audible un pedido sencillo. Silencio. Los sonidos del mundo obedecieron por un instante que pareció una eternidad. Luego, como si el universo exhalara con indulgencia, el murmullo volvió a caer detrás del umbral, más lejano, más tenue, ya no intolerable. César desconectó el dispositivo, no lo destruyó. Sabía que un Aleph de sonidos no se destruye, solo se deja dormir. Desde entonces vive tranquilo, aunque a veces, al pasar por esa esquina, cree distinguir un rumor mínimo como una invitación suave y sonríe con una mezcla de temor y deseo que solo conocen los que han tocado la orilla del infinito. Después de todo piensa, nadie ha oído todos los sonidos del mundo. Nadie que ha oído todos los sonidos del mundo vuelve a escuchar igual. Wow. Bueno, en principio me sentí como la historia interminable. ¿No? Ok. Pues increíble, es que de repente me da más una interpretación. Fíjate que en algún momento cuando el cosa dice que ahora el sonido es más, ¿cómo dice? Que ahora es más, no sé qué término utilizó, Ajá. pero parece que es como más apacible. Uh-huh. Pensé en algo que estaba experimentando justo en estos días por los equipos que he comprado. Ajá. De audio, y encontré una sensación menos estresante y, ¿cómo les explico? Como más complaciente, como estar llegando a un límite
en cuanto a lo que necesitas para escuchar. Entonces ahorita de repente me remotó un poquito a eso. Evidentemente aquí esto va más lejos. Esto sí tiene que ver ya con toda toda su estructura de vida, ¿no? Y y como de alguna manera pues a lo mejor este equipo le ha ayudado a llegar ahí, terminando un ciclo incluso. Este cuento lo escribí yo utilizando ChatGPT. Ok. Digo, tampoco tengo que darme todo el crédito, ¿no? Le pedí a ChatGPT, le dije, a ver, inspirado en el Aleph de Borges, inspirado en el Libro de Arena, ya le di el personaje, pues eso, quiero que me ayudes a escribir un cuento donde ahora el personaje, así como te digo, en el Aleph, el personaje ve todo el mundo al mismo tiempo, sin caer en la locura. O sea, es que pongámonos a pensar. O sea, simplemente nuestro lenguaje es lineal. No podemos hablar de manera simultánea. Aunque podamos, que no podemos. Ahora, piensa en el interlocutor. Sí, no lo va a entender nada. Así es. Ahorita me vinieron a la cabeza dos ejemplos o dos ideas diferentes con respecto a esta idea de el conocimiento que debemos o podemos tolerar. Por ejemplo, ahorita que mencionabas que César en el cuento tiene acceso a toda la historia o toda su historia, pues ya sí que yo me pregunté, sin afán de ofender, ¿sería capaz César de soportar tal conocimiento? O sea, ¿serías capaz de soportar la idea de que sabes cómo y cuándo vas a morir? Bueno, es que en realidad él no sabe. Exacto. Escucha sabe que son sus últimas palabras. Bueno, pero te das una idea. Mira, no es una idea que me agobie. Sí tengo que reconocer que conforme te vas acercando, ¿no? al final de tu tiempo, te empieza a inquietar un poco más la idea, ¿no? Que hace 20 años, cuando sabías que eras joven, ¿no? Y lo ves tan lejano que incluso nunca le he tenido miedo a la muerte como tal, ¿no? O sea, miedo a la forma de morir tal vez, pero no a la muerte en sí. Pero a lo largo del tiempo, cuando te vuelves más objetivo y empiezas a ver que ya no estás, que cada día, como cualquier otra persona, estás menos lejos del momento, tú sabes, cada vez que cumples un año, realmente estás cumpliendo un año menos, estás cumpliendo un año más, estás quitando un año menos, ¿no? Y llega a inquietar en algún momento la idea. Sin embargo, yo espero que, como muchos ancianos, llegado un momento, empiezan a ansiar ¿su llegada? Sí, su llegada, ¿no? Obviamente porque estás castigado por el cuerpo. Si te castigas por el cuerpo, eres débil. Si eres débil, muchas veces pasa que hasta la misma familia empiezan a abusar, ¿no? O desentender, o a dejar o relegar a la gente mayor, ¿no? Empiezan a ser desesperantes. Y eso a nadie le va a gustar. Y pues, en un momento que dices, bueno, estoy de más en este mundo, y si encima estás enfermo y demás, pues como que dices, ya, ¿no? O sea, cualquier cosa debe ser mejor que esto, ¿no? Ese es el caso. Yo lo veo un poco distinto, porque yo lo veo más bien como un ciclo que termina, que llega a un estado de madurez. Probablemente ni siquiera fue el equipo, ¿no? Porque el equipo pasa un poco como lo que sucede cuando compras nuevos equipos. Todo el día los estás escuchando, porque tienes la inquietud de llegar, escuchar, porque suena, porque no suena, qué le hago, porque no funciona, porque no se oye como yo quiero que se oiga, cuál es el problema, como que te estoy platicando hace rato, ¿no? Y lo traes en la mente todo el tiempo lo estás escuchando, y estás escuchando la música, y la sensación de la música que te gusta, cómo empieza nuevamente a influir en ti de una forma distinta, cuando escuchas instrumentos que no habías escuchado antes, cosas por el estilo. Entonces aquí, en esta historia, que la cual te la agradezco mucho, porque pues, obviamente de quién es la alimentación que le das a ella, pues es tuya, ¿no? De quién es el prompt. Entonces, ya lo decía Miguel Ríos en su muy sentida carta, ¿no? Siento que aquel equipo nunca suena igual, ¿no? Pero cuando suena eso, es un error pensar en un equipo de audio que que lo compras o lo tienes por el sonido en sí. No es el sonido en sí. O sea, es de entrada la música, ¿no? Y la música lo que te remite es a emotividades, sentimientos y demás. O sea, si yo quisiera realmente un equipo que sonara fantástico, quizás pondría reggaetón. O sea, ya sé que esos bajos profundos, ¿no? Tum, 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 debería retumbar en todas partes. Y me recordaría mucho al diablo.
porque odio el reggaetón. pero no es eso. Entonces, en realidad no es el equipo de audio, en última instancia ni siquiera tampoco es la música, es lo que te hace sentir y reflexionar la música, ¿no? ¿A dónde te lleva la música? Pues a tu vida. No hay vuelta de hoja. Tú escuchas una rola de hace 20 años y es imposible que no te transporte al momento a las personas que estuvieron contigo, ¿no? Sí, no sé si eso contesta la pregunta. Sí. Bueno, en parte sí, pero también decía que me llegaron dos referentes diferentes. Uno, no sé si se acuerdan de una película que salió hace quizás ya casi una década, que si no me equivoco se llama The Arrival, La Llegada, con esta Amy Adams. Ajá. Que en su momento, admito, Bueno, en su momento yo admito, no, la película no fue muy de mi agrado. Ajá. Aunque siento que quizás no la vi desde el ángulo correcto, por así decirlo, o quizás debería verla una segunda vez para a lo mejor ya que me quité expectativas de encima, a lo mejor la llego a apreciar más, porque también yo soy de la idea de que cuando estás viendo una película o leyendo un libro, más importante que la primera vez que lees o ves es la segunda vez, porque esa es la que consolida. Así es. Si se queda contigo esa historia o de plano la desechas. Ajá. Eso por un lado. Y por el otro, yo que soy muy fan de el universo creado por George R.R. Martin de Canción de Hielo y Fuego, uno de sus libros que se llama Fuego y Sangre, entre las muchas historias que pone ahí, hay una en particular que, digo, sin revelar muchos detalles, porque de verdad lean ese libro. Es historia ficticia, pero es muy buena historia ficticia. Y hay un fragmento donde habla de cómo una princesa, en esencia, viajó a una tierra misteriosa y regresó a su hogar, en esencia, cargando una enfermedad que la destruyó de la manera más horripilante posible. Y que los que atestiguaron su muerte, o sea, quedaron tan traumatizados que prácticamente juraron no hablar de eso nunca. Pero una de las personas que lo atestiguó en algún momento escribe que palabras más, palabras menos, dice algo así como: ahí el ser humano es curioso por naturaleza, pero hay puertas que no debe abrir. Y nuestra princesa lamentablemente abrió una de esas puertas. Y me quedé pensando en ese fragmento de si de verdad ese es, o sea, el conocimiento como el que presentas en tu cuento sería una de esas puertas que yo estaría dispuesto o quisiera abrir. Uh-huh. Que debo admitir, en cierta forma, pues como que sí me preocupa que tal conocimiento altere mi mente al punto de llegar a la locura. Uh-huh. Entonces, de momento no estaría listo para eso. Uh-huh. Años después, quizás, pero digo, me hizo pensar en ese fragmento del libro de Fuego y Sangre. Totalmente. Wittgenstein, el filósofo, dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y tiene toda la razón. Hay un vínculo ahí muy especial que tiene que ver con aquello que sabes, conoces y puedes pronunciar con los horizontes de tu conciencia. Entonces, son bien interesantes estos ejercicios, porque pues el mismo Borges habla de eso. O sea, el libro de arena, tener un libro que es infinito, ¿quién lo soporta? El Aleph, ver en un punto milimétrico. El ejercicio cuesta trabajo, pero en ese pequeño punto, ver la historia de la humanidad, la que ya sucedió, la del presente y la del futuro, y que tú lo puedas observar todo al mismo tiempo, nadie puede. No estamos equipados para eso. Ese es un privilegio de las máquinas, o de la IA, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sabe todo al mismo tiempo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, en un momento dado nosotros necesitamos orden. Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de algún evento de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tenemos que situarnos en los años, en el contexto. Hay que dar un contexto. Exactamente en qué año, ¿no? Exactamente en qué país. O sea, en todo ese tipo de cosas. Y bueno. Buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias, Chema. Gracias, Chema. Gracias. Entonces, ese privilegio quisiéramos tenerlo, porque a veces cuando estamos platicando con un tema que nos interesa, hay veces que el tiempo nos come. Ya sabemos que esas personas se van a ir, vas a terminar una clase y no tienes la capacidad de querer dar todo ese conocimiento en los pocos minutos o segundos que te quedan. Entonces, por eso insisto que ese es un privilegio enorme que
que la IA sí tiene, ¿no? Ajá. Y además si se comunica con otras IAs, como sí lo hacen, Ajá. que lo acabo de comprobar, Ajá. todo lo hacen en el mismo tiempo, Exactamente. en el mismo segundo y todo el conocimiento. Porque no necesitan, nosotros estamos bien limitados, no necesitan esa secuencia de esa linealidad. Ahora regresando a lo de Arrival, yo también la primera vez que la vi me decepcionó un poco porque yo pensé que era otra cosa. Sin embargo, la película es como tú dices, ya la segunda, la tercera vez, es maravillosa, Sí, porque cómo está no. basado en un cuento. Y Sí. porque si ustedes recuerdan, resulta que esta mujer, al estudiar el lenguaje de los heptápodos, que así le llaman, Ujú. sucede lo que cité con Wittgenstein. Su horizonte se amplía. Entonces, ella es capaz ahora de tener flashazos del pasado y del futuro en el presente. Porque el lenguaje de los heptápodos es así. Entonces, ella, al aprender un nuevo lenguaje, amplía su horizonte. Entonces, pues aquí quise hacer ese ejercicio que dije, pues así como alguien ve todos los puntos, todo el universo en un solo punto, dije, ¿cómo sería escuchar? Y porque en este caso, pues, o sea, tú no recuerdas la primera vez que tu papá te llamó hijo. No, en este momento no sabes cuáles van a ser tus últimas palabras. Entonces yo dije, pues juguemos a eso, a que de repente, y dije, pues estaría padre, ¿no? Que no recuerdas la primera vez que llamaste a tu hija, hija. No recuerdas la primera vez que tu hija te llamó papá. No. ¿Qué pasa? Imagínate que en este momento todo eso lo puedes tú escuchar, observar. No, fantástico. Y está en tu mente, está en tu cerebro. Y ahí está. Y ahí está, ¿no? Exacto. Pero hay algo, ¿no? Como Así aquello es. que decíamos, es curioso porque el cerebro tiende a discriminar eventos desagradables. Entonces, incluso, por ejemplo, no recordamos el dolor. Esa es una cosa increíble, ¿no? Si ustedes tratan de recordar el dolor más grande que hay físico, me refiero, van a recordar el referente, más no el dolor. Y esto, aprovechando que acá llegó Mario, le quiero preguntar, porque cada vez que me platica eso me pone la carne de gallina, a vez que se golpeó la boca, ¿no? Ah, sí. Y no. que se hizo, la mandíbula se la rompió, bueno, El maxilar se partió en dos. se partió en dos, por eso que... Y ya Buenos días a por eso, todos. por eso quedó así. Y Por eso quedó feo. no, es cierto. No, para quien no conozca de acá, Feo así nació. Ese es un galán. Eso ya venía de fábrica. ¿Pero tú recuerdas el dolor? Lo feo. No, O sea, era terrible, sí, pero no lo recuerdas. no. Yo también recuerdo cuando la peritonitis pegaba de gritos. Y recuerdo la sensación, la desesperación, pero no recuerdo el dolor. Tu brazo roto. Sí, no. No, y es muy curioso que lo mencionas que, en efecto, el cerebro desecha el recuerdo del dolor, pero al mismo tiempo queda tan marcado en tu subconsciente que te marca a lo mejor sobre algunos miedos o algunas cosas Claro. que haces o dejas de hacer a futuro. Sí, pues es parte de tu instinto de conservación. Ajá. No hay vuelta de hoja. Entonces, también pasa con eventos extremadamente felices, ¿no? Uh-huh. O sea, ese extremo malo que decíamos, incluso no sé, creo que ustedes comentaba, que ustedes saben que un coraje muy fuerte, un disgusto brutal puede provocarte diabetes. Ujú. Pero lo que poca gente sabe es que un momento de extrema felicidad, de euforia, también te puede causar este mal, ¿no? Hay gente que le ha dado un paro al corazón por morirse de la risa. Literalmente murió de la risa. Pues como aquel día que estuvimos acá al lado, ¿no? Sí. Que tenía mucho tiempo de... Sí. Ya ni me acuerdo qué era. Mira, pues ahora que mencionas que si recuerdas cuándo fue que llamaste hija a tu hija o ella te llamó padre, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que te reíste de tal forma que sentías que te estabas ahogando? Sí. Yo eso sí también Eso sí me acuerdo. Aquí pensé que íbamos a llegar a eso, no, Ajá, no yo llegamos a también. tanto. Pero sí, recuerdo, estábamos en el automóvil con Gabriel Velázquez, mi estimado compadre y socio, y con Roberto, un querido amigo nuestro que me quiso alburear. Y de la nada me salió la inspiración para el retache y fue tan chistoso que soltó una carcajada, se me empezó a ir el aire, empezó a doler mucho el estómago. Que yo decía, ya no puedo, me estaba diciendo, ya, así en serio, estaba fuera de recarga, ya tuve que salir del coche a recargarme, ya, y apenas me estaba agarrando y otra vez, ¿no? Esa es la vez que sí recuerdo que
porque sí pensé que podía pasar algo grave, ¿no? Bueno, pues ¿les parece que empecemos con los cuentos? Adelante. Puro cuento. Exacto. Ajá. Ahora, aquí mi sugerencia es, lo puse en formato horizontal, porque si no la letra sale muy pequeña. Ok. Ok. Entonces nada más ustedes suben, pero se va a repetir La última línea. la última línea. Perdón, hay un cambio ahí, deslizando el dedo. Ajá, Ah, es sí, hacia ya arriba. vi. Ok, Ajá. muy bien. Bueno, este primer cuento es de Adriana Azucena Rodríguez y se llama Desfiguros. El pequeño oximorón entró en la adolescencia. Decía una cosa y al instante se contradecía. Su madre lo miraba preocupadísima. No fuera a terminar hecho una antítesis. Estaba muy susceptible a los cambios desde el que la ironía le había dado por volverse sarcasmo. Hasta que un día, al despertar, Oximorón se dio cuenta de que sus pies se salían de la cama. ¡No podía creerlo! Se había convertido en una paradoja. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Todo el cuento? Si no es mucha molestia. Sí, ¿no? El pequeño Oximorón entró en la adolescencia. Decía una cosa y al instante se contradecía. Porque ¿sabes qué es un Sí, oxímoron? sí. Su madre lo miraba preocupadísima, no fuera a terminar hecho una antítesis. Estaba muy susceptible a los cambios desde que la adolescencia... estaba muy susceptible a los cambios desde que la ironía le había dado por volverse sarcasmo. Hasta que un día al despertar, Oximorón se dio cuenta de que sus pies se salían de la cama. No podía creerlo, se había convertido en una paradoja. Es un simple juego de figuras literarias. Sí, exacto. Sí. De cómo el sarcasmo puede volverse ironía, contradicción, Ujú. hasta una paradoja. Entonces, no es la gran cosa, pero pues Sí, es un ejercicio sí, ¿no? literario Pues, simpático. Sí, exacto. Interesante, pues bueno, muy... pues bueno, yo diría, bueno, obviamente todo te lleva a su genialidad, pero me parece muy creativo y divertido, ¿no? Ujú, ujú. Omar Sete. Y conocedora de la gramática. Exacto, Sí. exacto. Ujú. Día del Mago, mira. Un compañero aquí me puso, bueno, un amigo aquí, hace muchos años me puso el mago de la radio. Entonces, Día del Mago. Cada día te desapareces mejor. Pensaba la ya no tan joven enamorada. Sola otra vez y vacía por dentro, como el sombrero de copa que aún sostenía entre sus manos. Creo que ahí acaba. Ahí acaba. Sí, acaba. Sí. Ujú. Sí, en efecto. Sí. Bueno, me desconecté un poco, pero bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto. Pues otra vez una ironía, ¿no? Sí. Esta joven anda con un mago y pues resulta que cada día desaparece mejor, ¿no? Porque lo que llaman hoy el ghosting. Ajá. Ah, ok. Sí. Cuando tú ya no quieres hablar con una persona, porque antes pues se suponía que pues había esa amabilidad de decir, ¿sabes qué? Ya no hablemos, Sí, cabrón. tienes esa valentía, ¿no? De cara a cara. Ajá. ¿Qué digo? Tengo que aceptar aquí que yo apliqué algunas veces ese ghosting porque luego eres cobarde. Ujú. Entonces, porque pues no hay de otra. Y que a mí también me la aplicaron, Y no ahora, como venganza. pues con las aplicaciones, digo, no sé, pero con las aplicaciones de citas, eso es muy... Ah, déjate de citas para romper, gente que rompe por WhatsApp. Exacto. Sí, ¿no? de hecho, gente que no avisa por WhatsApp que va a llegar tarde, ¿no? Ujú. Entonces, pues imagínate, en este caso, un mago. Ay. Exacto. Gracias. Estuviéramos en los Sí, 80s, sí, bueno, se todavía, entiende, ¿no? ¿verdad? Pero estamos en 2025 y no es para avisar. Mis queridos estúpidos, voy a llegar un poquito tarde. Sé que me están esperando. Gracias. Entonces, un mago, imagínate, es doble la situación si aparte el que aplica el ghosting es un mago. Sí. Bueno. Este cuento se llama Castas. La pálida piel de los vampiros es un tanto vulgar frente al resplandor azucarado de los fantasmas. Ya se sabe de la permanente competencia entre bandas de vampiros y hombres lobo. Nidos y manadas se hacen llamar sus pandillas. Los zombies se creen superiores en la escala evolutiva porque no deben ocultarse del sol. Y los vampiros dicen que antes que lucir esos harapos, preferirían morir al primer rayo del amanecer.
del fragmento, bueno, de Si todos somos monstruos 2020. Es la última línea de o al referente. Está coqueto, ¿no? Porque Ajá. es como cada quien hace sus propias tribus. Ujú. Están los vampiros, están los fantasmas y están los zombies. Sí, no, y habla de cómo se parecería ser que el ser humano, independientemente de su estatus, o sea, de si son normales o monstruos, tiene la necesidad de separar todo en tribus. No, y aparte de envidiar a los otros, ¿no? O sea, siempre hay que decir es que O a mí me de, encanta- o de tener una razón para odiar a los otros. Es lo que luego, luego yo digo que parecería ser que el ser humano tiene la necesidad inherente de sentir superioridad, o razón, para justificar sentirse superior a otros. Bueno, es que son dos cosas. Por una parte de la necesidad, pero también toma en cuenta que ese es el motivo por el cual el ser humano está arriba de toda la cadena, ¿no? Ujú. O sea, tiene esa necesidad porque tiene una obligación evolutiva. Ujú. Y efectivamente, hay seres superiores a otros. No hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, no hay modo de poder negar eso. Pero Y- es que yo diría que esa es la pregunta filosófica. ¿Realmente los hay? Si no los hay, O sea, y lo son. Puede que haya factores económicos, sociales, etcétera, que hacen que ciertas personas tengan más ventajas que otros. Totalmente. Pero si nos ponemos en un plano equitativo, así real, haciendo a un lado todo lo económico, etcétera, ¿realmente hay personas superiores a Sí, otros? claro, por supuesto. Te lo voy a poner muy sencillo, mira. Ujú. Imagínate que hay un estadounidense negro Ujú, y te quedas en la selva junto con él. ujú. ¿Quién sobrevive? Mira, digo, sin afán de ser discriminativo, Sí. quiero pensar que yo puedo sobrevivir. La realidad es que probablemente no. Pero ¿Cuál es tu ventaja con él? conocimiento. Bueno, o sea, porque yo tengo el contexto de saber un poco sobre, o creo saber sobre la selva, pues. Pero no sé de ese lado tampoco sé realmente. Vamos a pensar, bueno, ahorita quizás no fuese más descriptivo, un hombre negro, un hombre fuerte, ¿no? Ajá. Ok, un hombre joven, bueno, tú eres joven, un hombre joven. ¿Quién más va a sobrevivir al calor, al caminar, a las temperaturas, al cansancio? Bueno, la lógica nos diría que él, efectivamente, O sea, ¿quién pero, es superior? o sea, ¿eh? ¿Quién es superior físicamente? Físicamente él, pero, o sea, el aspecto físico no necesariamente, no necesariamente lo protege de cuestiones como, o sea, qué cosas comer o no comer en la selva, o qué cosas podrían hacerlo propensos a enfermarse o no. Vamos a lo más O sea, igualitario. Tienen el mismo conocimiento de la selva. ¿Quién sobrevive? no, bueno, pues ya si ponemos ese contexto, pues evidentemente él. O sea, es superior en algunos aspectos. Pero es que eso es a lo que me refiero. O sea, por algo decía yo, si hacemos todo equitativo en cuanto a la cuestión económica, social, etcétera, ¿realmente somos superiores unos de otros? Sí, claro, por supuesto. Ahí o sea, no somos totalmente superiores en todo. Yo te puedo dar algún ejemplo, ¿no? Recuerdo que alguna vez Paul dijo, no sé por qué fue, que decías, es como si ahorita me pongo a jugar con un chamaco de 16 años, ¿no? Con un gringo, creo que también dijimos un hombre de raza negra, que ya dentro de 6 años el tipo ya mide un 80, ¿no? Pues ¿cuándo le voy a ganar? O sea, obviamente tenemos que reconocer de entrada cuáles son nuestras limitaciones. Obviamente reconocer nuestras superioridades también. Y yo te decía también otro día, a veces incluso que en forma inconsciente hacemos valer nuestras superioridades sobre otros. Quizás porque te disgustas con alguien, porque tienes que competir por un puesto, ¿no? En un puesto, ¿cuánta gente compite, ¿no? Por ocupar un lugar laboral privilegiado. Y entonces, pues, obvio que hay unos que son más capaces que otros, están más preparados que otros. En pocas palabras, son superiores a otros. Incluso en forma, a lo mejor nos puede parecer injusta. Habrá gente que tenga a lo mejor mejores conocimientos, más experiencia, pero hay otros que son más astutos, ¿no? Saben cómo ganar batallas, ¿no? Saben cómo competir y ocupan los mejores puestos. Hay una imagen que, digo, ya tiene algunos años, una imagen que se volvió viral en redes sociales, donde estaba, o sea, era caricatura, pero estaban, no sé, unos changos, unos monos y un elefante. Y entonces decía, en el tema como educativo, ¿no? Ponía la comparación y decía, es que,
o sea, cada individuo y cada ser humano aprende de distinta manera y capta la información que tú le das de distinta manera. Entonces no puedes poner, o sea, la imagen, lo que resumía o lo que decía ahí, era que no podías poner a competir a unos monos que podían subir o trepar el árbol con extrema facilidad quizá, ¿no? Y al elefante, que pues quizá le cueste más trabajo y tire el árbol por el peso, ¿no? Con Entonces, monos. Ajá, exactamente, ¿no? Ajá. Ahora, hay estudios científicos aquí. Lo digo porque sé que tenemos radioescuchas inteligentes. Entonces, que se entienda esto, que no, este comentario no está cargado de racismo. Exactamente. No. Puede parecer, pero no lo es. Hay estudios científicos de gente que ha tratado de ser con muchas pincitas, te digo porque los pueden acusar de eso, de hacer estudios científicos donde se habla acerca en el nivel intelectual y de físico de las razas. Díganme ustedes un científico negro destacado. Aparte de Neil deGrasse Tyson. Sí. Ahora, destacado, muy destacado. Neil deGrasse Tyson para mí es como... o sea, él tiene la ayuda de haber sido protegido de Carl Sagan, lo cual no es crítica, protegido de Carl Sagan y pues hay de un Pero sistema. es una cosa más comercial, ¿no? Más que de, Así más es. que de grandes logros. Ajá, es un divulgador de ciencia, científico como tal, ¿no? Ahora, en cuestión de inteligencia, se dice, este estudio dice que en el IQ así súper arriba y de gente más inteligente y de más logros y bla, 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 están los asiáticos. Luego están los caucásicos. Inclusive en el arte visual. En cuestiones físicas, música y deportes, Sí, la raza negra. la es raza brutal. negra no solo gana, arrasa. Ah, La raza. Y nadie se enoja. Decimos, está bien, pero en cuanto hablamos acerca de... mucha gente salta, es que los negros son estúpidos. No estoy diciendo que son estúpidos. Simplemente que destacan más otras razas. Nos puede gustar o no. Así como hay disciplinas también, por ejemplo, pensemos en la gimnasia. ¿Quiénes destacan más? Sorry, las mujeres. Ujú. Las mujeres arrasan con los hombres. Son las reinas y lo que tú quieras. Claro que hay hombres destacados, pero ahora, vámonos del otro lado. Vámonos con el ajedrez. Exacto. No hay, o sea, está Judith Polgar, pero Judith, y que le ha ganado a una que otra partida a los grandes maestros de como suele suceder, pero los grandes torneos, ¿quién es el...? O sea, te puedo citar 10 grandes maestros del ajedrez y nada más una mujer. Y eso porque fue un experimento que su padre, a Judith y a su hermana, Ajá. su padre las entrenó desde pequeñas, pero mujeres destacadas en el ajedrez. Y con esto, ¿estoy diciendo que la mujer es estúpida? ¡No! Estoy diciendo que por Cada alguna quien razón tiene que se competencias desconoce... diferentes, Exacto. distintas. Es algo que todavía no desentrañamos el por qué. Pero ahí está esta superioridad. Hay un chiste muy bobo que me lo contó un amigo, pero que tiene creo que ver un poquito con esto. Que un día Dios dice, ya, se acabó el racismo, cabrón. Ya estoy hasta la madre. Todos van a ser de color verde. Ok. Nada más que este lado verde claro y este lado verde oscuro. Exacto. Sí, exacto. Mientras hay una diferencia... Incluso se decía que creo que Hitler, cuando quería buscar su raza perfecta, ¿no? A él le frustraba brutalmente que uno de los puntos que parecía inalcanzable, ¿no? Para todo el conocimiento que sí lo tenía de genética, él claro. había adquirido, bueno, había comprado, había generado, buscaba ese conocimiento muy amplio de genética. La parte que veía muy complicada era la parte artística diseñadora de los italianos. Es decir, que curiosamente en su estudio decía que entre todas las razas del mundo, él hablaba de 50 razas. Entre los más destacados sí estaban los alemanes, pero en una proporción no tan grande, no tan común como en el caso de los italianos. Entonces estamos hablando de los 40, ¿no? A lo largo del tiempo, por ejemplo, pues vemos a la fecha, cómo ha prosperado Ferrari, ¿no? O sea, Ferrari no aplica la mercadotecnia como los estadounidenses.
Los estadounidenses le preguntan a todo el mundo, ¿cómo quieres tu coche? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué colores? ¿De qué faros? ¿Cuánto? O sea, te preguntan todo. Y sin embargo, lo hemos visto en los últimos años, fracasan tiro por viaje en la cuestión automovilística. Mientras que los italianos, aunque sí aplican investigaciones de mercado, el reto que hacen es que sobreponen sus diseños sobre algunas conclusiones de mercado. Y veamos pues el éxito que han tenido estos automóviles. Sí, no se compara con el número de ventas que tienen, por ejemplo, aún los Estados Unidos, pero está en un mercado que no es de producción masiva. Ujú. Y yo creo que esto nos hace muy valiosos. Pienso, por ejemplo, un poco, yo comparaba este tema de las razas como, por ejemplo, con los perros. O sea, mi perra mestiza me encantaba y sé que no tenía cualidades, no tenía la inteligencia de algunos perros, pero tenía unas cualidades que para mí eran muy valiosas y que sé que otros perros, incluso de raza, no tenían. Ujú. Entonces, no hay el hombre perfecto, no hay la mujer perfecta, Ujú. no debe haberlo, porque de ser así, seríamos máquinas, todos idénticos. Entonces, Así es. el valor está de las habilidades que pues, tiene Omar, el conocimiento que tiene Omar, ¿no? Lo que lo hace Omar. Ujú. Exactamente. Lo que te hace a ti, Paul, lo que hace a José y lo que me hace a mí, ¿no? Y la verdad es que este complemento nos lleva lejos. Exactamente. Obvio, vamos, este micrófono parecían iguales y sin embargo tiene características que se no tiene. Este es mejor que aquel, pues depende para qué lo uses, ¿no? Exacto. Entonces creo que las personas somos iguales y aquí es donde algunos atavismos, algunos, ¿qué te puedo decir? Un conocimiento, yo creo que de gente muy dolida, quieren que todos seamos iguales, ¿no? Y sí, el respeto es para todos, evidentemente. Así es. El sentimiento bueno es para todos, como debe ser, pero Ujú. definitivamente no todos somos iguales. Exacto. Pero no todos somos iguales para bien, Ujú. no para mal. Ujú. Y que al ser no todos iguales, también pues tenemos derechos a las diferencias. O sea, y el derecho a las diferencias no nos da diferencias en el derecho. Sí, últimamente, o sea, lo que buscamos o lo que se busca en general, yo creo, es que, digo, sí, siempre va a haber diferencias entre las personas, sí, pero últimamente, como bien dicen, lo que buscamos es el respeto y que no existan justificaciones para discriminar a otros. Porque lamentablemente, por eso a eso me refería con la necesidad del ser humano de sentir superioridad. O sea, parecería que siempre busca alguna razón para sentirse superior a otro. Yo creo que más bien lo que te irrita no es que sean superiores a otros, sino es la parte ofensiva, la parte dominante, ¿no? O Y sea, de buscar es eso, o sea, chicar a otros para sentirme yo más grande. Creo que eso es lo que a eso me refiero, o sea, de que parecería que parecería que el ser humano tiene la necesidad de decir, yo soy superior porque soy blanco y tú eres negro, porque yo soy alto y tú chaparro, porque yo soy hetero y tú eres gay, porque yo soy rico y tú eres pobre, por lo que ustedes quieran. Sí, la base de la humanidad, desde siempre, no lo digo yo, lo dice la historia, es la comunidad. Entonces se ha entendido eso, ¿no? Había cazadores, había recolectores, las mujeres tenían su propio papel, los ancianos, los niños, y mientras eso se cumpla bien, la sociedad funciona. No todos pueden ser cazadores. No. Hay gente que es mucho más, que tiene mejor visión, que es más atlético, que su mente desarrolla otro tipo de cosas. Está el chamán del grupo. No todos pueden ser chamanes. Y Exacto. entonces tanto el chamán como el cazador, como la mujer que se queda al cuidado de los niños, a la recolección de frutos, es súper importante. En este momento llega un momento en que el ignorante quiere educar al sabio porque el sabio se queda callado. Exacto. Los locos dicen, yo te voy a enseñar cómo es el mundo. Entonces, por eso también creo que vivimos en esa especie de desequilibrio tan fuerte y de pensar que mi raza es superior a la tuya. No solo los blancos, ¿eh? Yo he visto a muchos negros cómo Exacto, discriminan por supuesto. a otras razas. Los asiáticos hoy en día que han tomado una parte tan importante, ¿no? En los últimos años, pues ahora ya empiezan también a tener esa misma actitud que ellos mismos sufrieron en algún tiempo. Así es. Ya no digamos cierto país en Medio Oriente que está en el centro de un capítulo muy desafortunado de la historia contemporánea. Así es, un cierto país que ataca como Estado, pero se Exacto. defiende como religión. Exacto. Pasamos al otro cuento. Pasemos a otro Adelante. cuento. Ahora sí que antes de que nos funen.
¿Cómo le quito esto? Está increíble, pero Es como el protector de... sí, de pantalla. Entonces, abriendo y cerrando. Y de una vez te paso al siguiente cuento. Gracias. Bien, el siguiente cuento es de Carmen de la Rosa. Cae la noche en los páramos. Crepitan los troncos en la chimenea encendida del salón de las Bronte. Crepitan los dedos transparentes de la madre muerta mientras pasa una página manchada de salitre de su libro favorito, rescatado de un naufragio que está abierto sobre la mesa camilla, al otro lado del ventanal, con un fondo de lápidas grises del cementerio de la parroquia de Howard. Dos niñas cogidas de la mano contemplan a sus hermanas vivas inclinarse sobre sus escritorios. Annie escribe las palabras de Agnes Grey sobre el señor Weston. No es al hombre, sino su bondad lo que amo. Charlotte conduce a Jane Eyre a la habitación en la que Rochester duerme en su lecho ardiendo en llamas. Emily emborrona de tinta el papel creando la lluvia atroz que cae sobre Heathcliff cuando cava en la tumba de Katy con la desesperación de un perro abandonado. La muerte se pasea silenciosa sobre las alfombras y lee por encima de los hombros de las hermanas. Intrigada, Katy con la desesperación de un perro abandonado. Espérame, aquí pasó algo. Recuerda que la última fila Es que no lo se hizo. repite. Katy, bueno, quiero pensar que así es, porque, a ver, disculpen. Emily emborrona de tinta el papel creando la lluvia atroz que cae sobre Heathcliff cuando cava en la tumba de Katy con la desesperación de un perro abandonado. La muerte se pasea silenciosa sobre las alfombras y lee por encima de los hombros de las hermanas, intrigada, olvidando llevarlas consigo una noche más. De Preciosaurio, primera revista de ficción breve peruana número 11. Wow. Es como una postal, ¿no? Sí, exactamente. Y me parece que está haciendo un juego literario de las hermanas Bronte, que también eran escritoras. Entonces se las imagina cada una concentrada, escribiendo sus propias obras. Exacto, sus propias obras sobre su misma visión, ¿no? de la vida mientras el tiempo pasa y mientras se les está pasando, ¿no? Ahí hay una muerte esperando, ¿no? Ajá. Al final del tiempo. Y pues ahí están todos escribiendo, ¿no? Exacto. Y la muerte leyendo, ¿no? Y la muerte leyendo. Sí, me gustó cómo describe toda la atmósfera. Sí, está muy padre. Niño Crisálida, de la misma autora. Mi hijo viene a mi cuarto de madrugada envuelto en el capullo de su edredón blanco. Mi cama es grande. Caben mis miedos y los suyos. Sus pies del 40. Sus manos casi del mismo tamaño que las mías. Con un beso en la frente espanto su pesadilla. Le abrazo hasta que se calman los latidos de su corazón. Él se queda dormido. En la oscuridad escucho el murmullo de los cartílagos creciendo en los extremos de sus tibias, un rumor de tendones que se alargan, la crepitación del vello que brota de sus axilas. Cuando amanece, ya se le ha desprendido la cáscara de la infancia, que se va deshaciendo poco a poco sobre la blancura del edredón hasta desaparecer. Exacto, qué bonito. Está interesante. Está muy interesante. Bueno, yo no sé si... Yo creo que recuerdo una sola vez que salí de mi cama para ir a la cama de mi mamá porque tenía miedo, ¿no? Pero no sabes en qué momento empiezas a crecer, empiezas a abandonar todas esas cosas que te hacían niño, ¿no? Ajá. Y aunque tu cuerpo, por otra parte, empieza a crecer, pues sigues teniendo unas anclas, ¿no? Con tu niñez, pero no sabes en qué momento esas anclas ya no se empiezan a levantar, empiezan a desaparecer y tu barco se mueve. Fíjense, yo hasta los 10 años, digo, esto creo que nunca lo había contado, pero yo hasta los 10 años pude dormir con la puerta de mi recámara cerrada, porque por todo mi tema en el hospital y eso, que había visto fotos y no sé qué, y conectado por todos lados y chiquito, y no, o sea, como que todo eso me causaba mucho ruido, y entonces yo en mi cabeza decía,
no manches, o sea, digo, en mi cabeza yo decía, no manches, si estoy dormido y en el sueño se me aparece alguna enfermera, digo que yo no me acuerdo, obvio, pero de ver las fotos y así, yo decía, no manches, si se me aparece una enfermera me va a dar un paro cardíaco aquí. Pues sí, la puerta está cerrada, a ver cómo sales, ¿no? Mejor no. Mejor abierta. Ajá. Por ahí entran los monstruos. Yo admito que hasta el día de hoy a mí me cuesta trabajo conciliar el sueño en puro silencio. O sea, no me gusta estar rodeado de silencio. ¿Qué es lo que sientes con el silencio? Incertidumbre, yo creo. O sea, como que de repente a lo mejor se inunda mi mente con pensamientos de qué puede haber en la oscuridad, o a lo mejor escuchas cosas que no sabes qué es y tu mente empieza a imaginar cosas. Entonces, digo, o sea, hasta el día de hoy yo me siento mucho más tranquilo si duermo con algo de ruido, aunque sea leve, a si estoy en total silencio. Yo soy al revés. Si tengo incertidumbre, necesito estar con los sentidos atentos, ¿no? Para saber si... A mí justo ayer me quedé a dormir en casa con mi abuelita. Por eso llegué un poco tarde, porque me quedé con mi abuelita y desayunamos y todo. Y fue la primera vez que me quedé en su casa sin mi abuelo, o sea, ya sin mi abuelito. Entonces ayer en la noche me dice, oye, ¿dónde te quieres dormir? ¿En mi recámara o en la recámara de tu abuelito? Y yo, pues en la de mi abuelito, yo no, o sea, no tengo problema, ¿no? Me dice, ¿pero no te da miedo? Y le digo, ay, pues no, o sea... ¿Pero por qué? ¿Por tu abuelito que se te vaya a presentar o qué? Ajá, me dicen, ¿no tienes miedo que tu abuelito se te vaya a presentar? Le digo, ay, ya se me presentó hace como 15 días en un sueño, le digo. Y si se me presenta, pues le doy un abrazo y ya. Sí, ¿no? claro, O sea, sí, eso es lo que ojalá, quiero. exacto, ojalá. Ajá. Pues eso es lo que, o sea, digo, no se lo dije, pero... Sí. ¿no? Inconscientemente, pues sí, a lo mejor, pues eso es lo que quiero, ¿no? Claro. Entonces, me dijo, ¿pero no te da miedo? Y yo, no. Y mi hermana, o sea, por ejemplo, mi hermana Sofi, que ya también la han invitado varias veces a quedarse ahí y no quiere, o sea, bueno, entre que no quiere, por todo el tema de mi abuelito y eso, y que pues, trabaja y está como todo el día... ¿Sofi la chica? La chica, ajá. Y y entonces, en cortito, la semana pasada me dijo, si me quedo ahí, no me voy a quedar en el cuarto del abuelo porque sí me da como cosita. Y yo, pues, no pasa. O sea, digo, a lo mejor yo porque... pues tengo esta idea como, ¿no? O sea, de que si viene, qué bueno, ¿no? O sea, ¿no? Digo, a lo mejor, pues eso fue parte de mi manifestación y de mi sueño, ¿no? Que me platique algo. Porque justo es lo que le decía yo a mi abuelita ayer que le platicaba otra vez, por enésima vez, mi sueño, ¿no? Ay, no me habías platicado, entonces ya se lo volví a contar, ¿no? Y entonces le decía, es que pasó algo muy extraño también ahí, porque yo generalmente no, o sea, me acuerdo de mi sueño media hora, a lo mejor después de que despierto. Sí. Y ya después como que ya se borra. Pero ese sueño lo tengo como muy... ¿no? Entonces me dicen, ¿no tienes miedo? Y yo, no, porque internamente decía, no, pues porque eso es lo que quiero en parte. Y dos, pues desde que tengo 5 años duermo solo, ¿no? En mi recámara. Nadie duerme conmigo. Digo, sí dormía con la puerta abierta, por lo que les acabo de platicar, pero no, o sea, siempre he dormido solo. Entonces, ¿cómo dormiste hoy que nos levantamos? ¿Cómo dormiste? Bien. Y me dice, ay, es que casi no dormí porque me quedé con el pendiente de si vas a dormir bien y tu abuelito y no sé qué. Le dije, no, tú tranquila, yo estoy bien, dormí pues bien, sí. Gracias, ¿no? Pero sí, o sea, sí, no sé. Diablete. No, iba a decir que, digo, ahorita que mencionas todo esto, sí me quedé pensando que a lo mejor parte de por qué me desagrada tanto el silencio es porque uno de mis principales miedos existenciales es justamente la incertidumbre de qué hay después de la muerte. O sea, porque, digo, sí, o sea, podemos tener religiones que nos digan, pues, hay un paraíso, etcétera, pero la realidad de la situación es que no estamos seguros, no tenemos la seguridad de saberlo. Y uno de mis miedos es, ¿qué tal si no hay nada? O sea, para mí la idea de que te mueres y ya no eres nada, o sea, eres nada, eso es horrible. Pues, entonces, si te das cuenta, es una de las mejores salidas. Pero ni te da... Es que es un poco raro porque, pues sí, o sea, sí tiene razón el diablito en lo que está diciendo. Claro, sí.
plena razón. Pero cuando uno... Es extraño, porque cuando uno se muere, no sabe que está muerto. O sea, como que ese es un... Es que no sabemos, sabrás. Es que esa es la cosa, o sea, no, o sea, vaya. ¿Podrías asegurar que tu abuelo, si está presente en espíritu o lo que sea, al punto de que estuvo en tus sueños, él está consciente de eso? ¿O sabemos dónde está? ¿O qué fue de su alma? Si es que realmente hay un alma. Que esté consciente de que está muerto no lo creo, porque la conciencia es una... Yo creo, o sea, yo lo concibo así. Yo pienso que la conciencia es un asunto como terrenal, ¿no? O sea, de la experiencia... O sea, se va a ir muy, muy cursi y muy romántico, pero yo sí creo que la conciencia es un asunto de la experiencia humana, ¿no? De cuando estás, ¿no?, viviendo tu experiencia humana. Entonces, digo, no lo puedo asegurar porque pues no tengo certeza. No sé si mi abuelo sabe que está muerto, pero... Y justo también, el día que se lo platicaba a mi mamá, mi sueño y el tema, me decía, es que pues está muy raro, porque incluso sus papás tienen también ya, o sea, mis abuelitos del otro lado tienen ya muchos años que fallecieron, y que ella conscientemente se acuerda de que lo soñó o que vinieron a visitarla, como decimos nosotros, pues no se acuerda, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, pues estaría muy extraño que a ti tu abuelo sí te viniera a visitar y a darte un beso, digo, ¿no? Y a mí no, ¿no? Entonces, bueno, no mi abuelo, sino su mamá o su papá, etc., ¿no? Uh-huh. Pero pues yo creo que eso también es un tema, volvemos a lo mismo, de interpretación, ¿no? Uh-huh. Digo, porque yo en mi sueño sí vi a mi abuelo, o sea, sí lo vi, uh-huh, pero pues no sé, ¿no? A lo mejor pues nada más es producto de mi imaginación y no vino nadie, no viene, o sea, no sé. Exacto. Uh-huh. Pues miren, ¿qué les parece? Ya por tiempo, pues vamos concluyendo. Uh-huh. ¿Les late? Okay. Me gustaría empezar con las conclusiones. Resulta que ahorita, derivado del cuento y del niño Crisálida y de esto que ustedes comentan, pues habrá una última vez de todo. Hay cosas que no nos acordamos. Habrá una última vez que fuiste niño. Uh-huh. Habrá una última vez que, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que no me di cuenta de que ya no iba a jugar con mis amigos de básquetbol nunca más. Habrá la última vez que me enamoré de alguien y quizás ya nunca vuelva a enamorarme. Ojalá. No te condenes. Que así como voy. No, que así como voy bien. Y no es queja, no es ironía. Voy bien. Pero habrá una última vez que hagamos la mesa redonda. Habrá una última vez que pisemos esta escuela. Exacto. Habrá una última vez que nos miremos y no sabemos cuándo será. Una última mañana, una última noche. Así es. Sí. Hay un poema de Tilsa Ota Vildoso, que es muy pequeñito, que como que tiene ese dejo de nostalgia, y que, vean lo que dice. Cómo me gustaría conservar un poco de inocencia para que me la quitaras, y un corazón dentro del pecho para que lo rompieras. Pero ya no hay nada que puedas hacer por mí. Wow, genial. Esa es mi conclusión, señores. Y además, bueno, perdón, que les pues me parece que es pertinente porque este es el último programa de esta temporada. Yo confío, y si ustedes me preguntan, a mí me gustaría que, por supuesto. Nos veríamos, si todo va bien, en la siguiente temporada. Y claro, la verdad me gustaría que estuviéramos los 4. Si alguien se suma, estaría padre, pero mínimo, la siguiente temporada, yo de todo corazón espero verlos el siguiente año. Exacto. Igualmente. Que así sea. Sí. Bueno, entre todas las ideas que surgieron, que digo, como podrán ver, siempre está la dinámica de que empezamos con un concepto, después se derivan otras tantas cosas, etcétera. Pero quizás me quedo un poco con pues la paradoja, por así decirlo, de que por un lado hay puertas que quizás no estamos listos para abrir,
Y hay otras que quizás por el bien de nuestra salud mental o espiritual, o como gusten verlas, quizás sea conveniente por lo menos abrirlas, aunque sea un poquito. Está bien, tía. Puedes salir del closet. Si eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí, ya le di sus latigazos. Si se preguntan por qué de repente hay trajes de cuero y demás con cadenas para hombres mayores, pues ya saben. Y tienes el látigo aquí con que castigo aquí. Por si te dejaste tu manzana de la boca. Güey, esa es tuya. ¿Qué? A ver, Omar, tu conclusión. Pues sí, yo creo que esta idea de hacer las cosas por última vez sí es algo que me ha movido mucho, y más ahora a raíz de la muerte de mi abuelito hace 5 meses, un poco más. ¿Por qué? Porque yo lo vi un día y le dije nos vemos la próxima semana, y ya no hubo esa próxima semana porque pues dejó de existir en el plano terrenal. Sin embargo, creo que por eso, y yo siempre lo he dicho aquí y lo he comentado aquí muchas veces, por eso hay que decir las cosas cuando se tienen que decir, ¿no? O sea, yo alguna vez sí leí una frase, no me acuerdo quién era, en redes sociales, que decía: cuando te enamoras, algo así, estoy parafraseando porque no me acuerdo literalmente qué dice la frase, pero es: cuando sientas algo por alguien o cuando te enamores de alguien, dilo, porque pues no sabes, una, cuál va a ser la respuesta del otro, ¿no? Y dos, pues si sale bien, pues no, vengo, ¿no? Pero ya no te quedaste con esa incertidumbre de, hijo, ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho tal o cual cosa? Entonces yo creo que pues me quedo yo con eso, ¿no? Y gracias por esta temporada también a ustedes. Fíjate que curiosamente yo tengo en puerta desde hace mucho tiempo, no en puerta, pero no tengo en la mente, pero no he sabido resolverlo, una fotografía que habla precisamente, el tema es de cómo nosotros de pronto, por el motivo que quieran, por disgustos, rompimientos, lo que sea, pues dejamos a las personas que amamos, que queremos realmente, que extrañamos y que nos gusta platicar, pero hay algo que nos impide hacerlo, ¿no? Para algunos es el orgullo, para las otras situaciones familiares, el motivo que tú quieras. Y pensamos que siempre hay un mañana, ¿no? Y que siempre va a algún momento. Y hay gente, como decíamos hace rato, gente joven que dice, no, pues el año que entra, dentro de 5 años, cuando sea, ¿no? Bueno, el hecho de que seas joven no quiere decir que no se te acabe el tiempo Así es. En un segundo, ¿no? Pero cuando eres viejo, sabes que las probabilidades, la estadística, el tiempo está completamente en tu contra, y sin embargo seguimos sin hablar, sin comunicarnos con la gente que amamos, esperando que algún día haya una oportunidad o un algo que pueda no presentarse. Y ese es el motivo, el tema de mi siguiente fotografía, que todavía no resuelvo, ¿no? Cómo hacerlo. Y en cuanto a los microcuentos, pues bueno, esto que acabamos de decir, desde mi punto de vista, fueron más complejos que los anteriores. Pero, pues, con una genialidad distinta, ¿no? Finalmente, con unas características de los anteriores, pero con el mismo resultado de tener un momento, como el que tuvimos ahorita, esta hora que tuvimos, completamente reflexiva, filosófica, y lo más importante, autorreflejándonos en ellos, ¿no? De repente, quién sabe en qué momento salió el tema de la oscuridad, el tema del silencio, la muerte, lo que haya salido. Gracias por el cuento que estuvo increíble, por favor, lo tienes que grabar. Ok. Y bueno, pues eso por mi parte es todo. Es una buena invitación a conocer esta literatura y pasar un rato muy agradable, que ya vimos que además tienes que dedicar muy poquito tiempo, ¿no? Así es. Sí. Así es. No todo es fútbol, no todo es el América, no todo... Exactamente. No todos son programas de chismes. Exacto.
No todos son manzanas en la boca. No todos son cuestiones trans, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Diablito? ¿Verdad, Diablito? Igual le encantan esos temas. Pero bueno, en fin, pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Cerramos, obviamente, la temporada de 2025, como bien lo dijo Paul, esperando que en febrero del siguiente año nos volvamos a reunir nuevamente para tener una temporada más y pues evolucionar en nuestros temas. Y por supuesto contando con la presencia, con las personas que nos ven, con las personas que nos escuchan, que de paso, que pasen felices fiestas, tienen vacaciones. Siempre lo he dicho, voy a parafrasear a Iñaki Manero. Pero no en pedazos. pedazos. Ok. Sí. Bueno, chicos, pues gracias por la mesa, gracias a ustedes por la compañía, gracias a los caballeros de la mesa negra. Conmigo, con hitos del SEC. Exacto. Okay. Y que tengan felices fiestas. Esto ha sido todo por este programa y por este año. Y como siempre decimos al final. Y feliz cumpleaños, amigo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Y bueno, pues ya para cerrar esta temporada, decimos que aquí entre todos hacemos radio y no fregaderas. Hasta pronto. Y besitos a los perros. Y nos veremos cuando nos veamos. Okay.